Este es un podcast. Acorde. Imagina que a una mujer en un consultorio acaban de decirle: tienes cáncer de cuello uterino. En ese momento su vida cambia. No sabe si acaban de darle una sentencia o una información oportuna. Imagina que a medida que pasan los años, esa mujer va escuchando testimonios, como otras, como ella, diagnosticadas hace tiempo con el mismo cáncer, han fallecido, que lucharon, que tuvieron tratamiento, pero que fue demasiado tarde. En el mundo mueren más de 300.000 mujeres por cáncer de cuello uterino al año, una cifra que ocuparía una ciudad entera del tamaño de Neiva. La gran paradoja de estas cifras es que la mayoría de esas muertes no tendrían por qué ocurrir, que casi todos esos cánceres son causados por un virus, el papiloma humano, y existe una vacuna que, aplicada a tiempo, bloquea el virus y corta el camino hacia el cáncer. Y la ironía mayor es que en nuestro país, donde el cáncer de cuello uterino es uno de los más mortales para las mujeres, nació la científica que hizo posible esa vacuna. Ella se llama Nubia Muñoz, es caleña, la colombiana que ha estado más cerca de ganar el Premio Nobel de Medicina, la científica cuyo trabajo puede evitar que cada año miles de mujeres en plena mediana edad desaparezcan, como si una ciudad entera se borrara del mapa. Todo si el miedo y los rumores no se hubieran propagado más rápido que esa verdad. Nubia Muñoz es la protagonista de este episodio y nuestra representante para la ciencia en Colombia entre las décadas del 2005 y el 2014. Bienvenidas y bienvenidos a Fiebres Lúcidas, un podcast de la Fundación Alejandro Ángel Escobar que, para celebrar 7 décadas de vida, entrega esta travesía sonora con 7 protagonistas de la ciencia en Colombia. Siete científicos que han hecho ciencia de talla mundial. En este episodio, la historia de una científica que se enfrentó a uno de los virus más antiguos de la humanidad. Nubia Muñoz Calero nació en Cali, en el barrio Libertadores, en 1940. Su padre, campesino, murió cuando ella apenas tenía 5 años, víctima de la difteria, en un tiempo en que la penicilina apenas llegaba al país. Su madre quedó al frente de todo. Fue la única de sus hermanos que logró entrar a la universidad. Y en la Universidad del Valle aprendió rápido que no podía darse el lujo de ser la segunda. Solo el primer puesto le aseguraba la beca completa. Y los amigos de ella que estudiaban con ella nos decían, no, es que ella, si no era la primera, si ella no sacaba 5, ella no le servía un 4 o 5. Ella necesitaba 5 porque ella iba por la beca. Y además ella le daba rabia, nos decía mi papá, que el que ganara la beca era el que tenía plata. Entonces ella decía, yo no puedo dejar que gane la beca el que no necesita. La beca me la tengo que ganar yo. La memoria de su sobrina Luz Estela Muñoz guarda con nitidez esa época. Mientras tanto, José Ovidio, su hermano, se las ingeniaba para conseguirle libros prestados de médicos amigos, porque los de medicina eran demasiado costosos. En la casa, Nubia se convirtió en el orgullo de todos.
Luz Estela, su sobrina, recuerda que los niños corrían al aeropuerto de Cali a recibirla, como si los aviones fueran de su propiedad. Nosotros asumíamos que el avión era de ella. Entonces era el avión de mi tía Nubia. Si veíamos un avión que pasaba por el cielo, eran los gritos. Yo creo que la gente diría, ¿estos niños son locos o qué? El avión de mi tía Nubia, y aplaudíamos todos. Para la familia, Nubia, la tía, no solo tenía avión, sino también un hospital propio. Mi tía tenía hospital también, según nosotros, nuestra niñez, porque cuando ella venía, ella iba a trabajar al Hospital Universitario del Valle, al Evaristo García. Entonces, mi papá la llevaba o mi tío, cualquiera, y volvían por ella. ¿Quiénes iban a recogerla? Nosotros. Y siempre la veíamos. Esa mezcla de tragedia y esfuerzo, de hermanos que dejaron sus propios sueños para empujar el de la menor, marcó su carácter. Así lo recuerda ella misma. Y como yo perdí a mi padre cuando era muy pequeña, 5 años, y mi madre era una mujer con instrucción básica, entonces mis hermanos que eran mayores, yo era la menor de 5 hermanos y ellos eran mayores, y entonces tuvieron que comenzar a trabajar cuando terminaron el bachillerato. Y por eso yo dije, bueno, hay que ayudar a la familia también, no pagando esa matrícula, aunque sea muy baja. En 1958, cuando Nubia Muñoz llegó a la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, las mujeres eran todavía una rareza. La escuela tenía apenas 7 años de existencia, con una primera promoción de 50 estudiantes. En ese contexto, Nubia no solo fue la primera de su familia en llegar a la universidad, también era una de las pocas mujeres intentando abrirse paso en un mundo casi enteramente masculino. El machismo no tardó en hacerse sentir. Apenas entró, un compañero no soportó verla de primera en el curso. Dudó tanto de ella que fue a confirmar sus notas con los profesores. Nubia no se amilanó. Durante los 6 años de carrera no volvió a pagar matrícula. Siempre ocupó el primer puesto. En su tercer año, cuando empezó a atender pacientes, conoció de cerca la muerte. Demasiado cerca. Saber que alguno de sus pacientes había muerto era para ella una tragedia personal. Y fue ahí cuando eligió otro camino, la investigación. En un espacio que no la esperaba, Nubia demostraría de qué estaba hecha. Nubia empezó a trabajar junto al jefe de patología de la Universidad del Valle, Pelayo Correa. Con él y otros colegas colombianos se asomó a 2 de los cánceres más graves del país, el de estómago y el de cuello uterino. Muy pronto entendió que si quería avanzar tenía que salir de Colombia. En 1967 consiguió una beca en el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Formaba parte de esa diáspora científica, investigadores que buscaban afuera lo que aquí faltaba: recursos, laboratorios, oportunidades. Pero aunque salía del país, nunca lo dejaba atrás. Su obsesión seguía siendo la misma: el cáncer que más golpeaba a las mujeres en Colombia en esa época. Después de haber ganado una beca de 2 años para quedarse allí, Muñoz se atrevió a pedirle al director de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer que le permitiera quedarse un año adicional, profundizando sus estudios en epidemiología. Así que en 1969 Muñoz viajó a Lyon, Francia, a la sede de la agencia. Desde allí empezó a publicar en las mejores revistas y a presentar sus resultados en congresos por toda Europa y Asia. Pero en cada lugar, además de hablar de ciencia, tenía que enfrentarse a los prejuicios. Ser mujer, venir de lejos. Por ejemplo, cuando llegué a un meeting que me habían invitado especialmente en Hungría y luego en Corea igual, y yo llego y el hombre que me recibe, un colega, me dice, cuando me da la mano, ¿y su marido dónde está? Le dije, ¿cuál marido? Porque pensaba que Muñoz tenía que ser un hombre, tanto en Hungría como en Corea. O sea que ese es otro ejemplo del prejuicio y el rol que ya está metido en la cabeza de mucha gente. Colegas que en congresos le pedían que sirviera copas, directores que le advertían que si trabajaba sola sufriría, investigadores europeos de renombre que la cuestionaban desde sus sillas de poder. En 1974 ya la rondaba una idea:
que el cáncer de cuello uterino pudiera estar relacionado con algo transmitido sexualmente. Pero antes de llegar a esa certeza, otro enigma la llevó lejos de Colombia: el cáncer de esófago. En Irán, en la región del Mar Caspio, casi llegando a Turkmenistán, descubrió que los turcomanos tenían la incidencia más alta del mundo de cáncer de esófago, aunque no fumaban ni bebían alcohol. Atravesó desiertos, tomó muestras de cabras y de personas y encontró una pista: el consumo de opio. Cuando los ayatolas llegaron al poder en 1979, la investigación tuvo que suspenderse. Nubia no se detuvo. Trasladó su trabajo a China, a Linxian, una aldea rural con cifras similares. Allí también fumaban opio. Sus colegas lograron reproducir las pipas en un laboratorio en Francia, analizaron el alquitrán y demostraron que era mucho más cancerígeno que el tabaco. Habían encontrado la respuesta. Ese viaje accidentado le dejó una lección que marcaría toda su carrera. Una hipótesis no se abandona hasta probarla o descartarla con evidencia. Y aunque Nubia nunca fue a demostrar sus emociones, tenía un estilo inconfundible: firmeza sin perder la gentileza. Pero al mismo tiempo era implacable. Tenía esta amabilidad personal, pero había que cumplir con el protocolo del estudio. Y esta navegación entre ofrecerte una taza de té y el decir, pero esto hay que acabarlo esta noche, este equilibrio, la Nubia lo llevaba de maravilla. Así es como la recuerda Javier Bosch, médico, oncólogo, epidemiólogo y experto en salud pública. Ese equilibrio sería decisivo para su más famosa obsesión científica: demostrar que el cáncer de cuello uterino estaba vinculado con el virus del papiloma humano. Era 1982. Nubia ya conocía ese cáncer desde Cali y desde Brasil, donde había recogido muestras. Bosch venía de España, un país con tasas muy bajas. Juntos diseñaron un estudio comparativo entre mujeres de Cali y 9 provincias españolas. El virus del papiloma humano es un viajero antiguo. Ha mutado junto a los mamíferos desde hace milenios. Hay cientos de tipos distintos, en animales y en humanos. Incluso se ha encontrado en restos neandertales de hace 50.000 años. Ya en la antigüedad, Hipócrates describía las verrugas, esas marcas silenciosas del virus. Los condilomas, las verrugas genitales, son parte de su repertorio. Molestas, pero no mortales. El verdadero riesgo aparece en el cuello uterino, donde el virus puede dormitar durante años, alterar células en silencio, provocar lesiones, sangrados, dolor. Y al final, un cáncer que puede ser mortal. Ahí entraban Nubia Muñoz y Javier Bosch. Su misión era clara: demostrar si el virus del papiloma humano estaba detrás del cáncer de cuello uterino. Para eso necesitaban la mejor técnica molecular de la época. En Europa solo había 2 laboratorios capaces de hacer la prueba: el de París, especializado en virus del papiloma, y el de Alemania, centrado en herpes. El director alemán se llamaba Harald Surhausen, un nombre que volvería a cruzarse con el de Nubia años después. Nubia envió 50 muestras de mujeres con cáncer y otras 50 de mujeres sanas de Cali y de España. Así podían comparar si el virus aparecía solo en quienes tenían la enfermedad. Pero las respuestas no coincidían. El de Alemania no encontraba relación alguna, mientras que el de París veía una asociación muy fuerte entre el virus y el cáncer. ¿Qué hacer ante resultados tan opuestos? Nubia lo tuvo claro. Había que usar una tercera técnica, mucho más confiable. Se llamaba Southern Blot, creada en Inglaterra a mediados de los 70, y en ese momento era el estándar de oro, la prueba de referencia que se usaba para confirmar cualquier resultado dudoso. Entonces yo les dije, señores,
tenemos que discutir y comparar esos dos tests frente al gold standard que es el Southern Blot. Cada uno defendía su método y sus resultados. Pero no quisieron. Mi test es el mejor, el otro decía el mío es el mejor. A mí no me hacían caso. Era mujer, no valía mucho. Fue uno de esos momentos en los que pensó en abandonar la investigación, en regresar a Colombia, en volver a la clínica. Nubia no tuvo otra opción. Congeló sus muestras y esperó. Siempre había sido ingeniosa. Viajaba con una libreta de bolsillo llena de teléfonos recogidos por el mundo. Siempre sabía a quién llamar, pero esta vez la salida no estaba en el pasado, sino en alguien que aún no conocía. A finales de los años 80 apareció ese aliado, Kirti Shah, virólogo de la Universidad Johns Hopkins. Nubia ya sabía cuál era la respuesta: el Southern Blot. Lo que necesitaba era alguien dispuesto a hacer la prueba. Shah se lo ofreció. Gracias a ese apoyo, Nubia pudo por fin analizar las muestras que llevaban años congeladas. Y el resultado fue histórico. Fue la primera publicación que confirmaba que el virus era la causa de este cáncer. Y fue el estudio que fue premiado en la fundación con una mención en el 95. Ese hallazgo, que el virus del papiloma humano es la causa necesaria del cáncer de cuello uterino, se convirtió en uno de los hitos de la epidemiología moderna. Fue también el primer premio que recibió de la Fundación Alejandro Ángel Escobar por su estudio en Cali y España. Pero Nubia no se detuvo. Aunque los resultados eran contundentes, ella quería más evidencia. Siguió viajando, ampliando sus estudios: Brasil, Paraguay, Perú, Argelia, Marruecos, Malí, India, Tailandia, Filipinas. En total, datos de 22 países conseguidos con teléfonos fijos, viajes interminables y su inseparable libreta de contactos. Los resultados fueron contundentes. En prácticamente todas las muestras, más de 1000 biopsias de cáncer cervical encontraron ADN del virus. En 1999, con su calma habitual, Nubia pudo afirmarlo. A nivel mundial, el virus del papiloma humano es la causa necesaria del cáncer de cuello uterino. Confirmada la causa, faltaba la solución: una vacuna. A fines de los 80, el cáncer de cuello uterino era el tercer cáncer más común en las mujeres colombianas. Nubia buscó aliados y los encontró, primero en Francia y más tarde con la farmacéutica Merck. Asesoró ensayos clínicos, participó en comités directivos y puso sobre la mesa lo que conocía mejor que nadie: los países de América Latina, África y Asia, donde la vacuna podía salvar más vidas. En 2006 recibió el Premio de Ciencias Exactas de la Fundación Alejandro Ángel Escobar por ese trabajo. Y aunque se fue joven del país, nunca se desconectó. Actualmente es miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina, trabajó con el Ministerio de Salud, colaboró con el Instituto Nacional de Cancerología y con su Universidad del Valle. Colombia se convirtió en uno de los primeros países en aplicar la vacuna en su plan nacional. En 2012 alcanzó el 98% de cobertura en niñas de 9 años. Y para 2013, la mortalidad por cáncer de cuello uterino ya se había reducido a la mitad desde 1987. Dije, bueno, aquí el sueño, ver que este estudio, el primero que se hizo para confirmar que este virus es la causa y que se aplique la vacuna en mi país, fantástico. Y ver que en el primer año, en el 2013, teníamos tasas de coberturas por encima del 90%, dije,
fantástico, esto es lo que yo quería. En 2014, Colombia ocupó el segundo lugar después de Australia en países con más altas prevalencias de adolescentes vacunadas. Fue ahí, en esa cúspide, cuando todo se vino abajo. Cuando pasó lo de Carmen de Bolívar fue la frustración y la cólera más grande de ver cómo se destruye un programa. Asegura que sus 3 hijas, quienes fueron vacunadas contra el papiloma humano, presentaron desmayos y taquicardia. Que a las 6:30 ingresé la primera, luego a los 20 minutos me ingresaron la segunda y ahora hace 20 minutos me ingresaron la tercera. Y tenía razón. Lo que pasó en el Carmen de Bolívar fue una tormenta perfecta de miedo, rumores y televisión. Fue ver cómo se destruía un programa que había salvado tantas vidas. En 2014, un grupo de niñas recién vacunadas contra el virus del papiloma humano empezó a presentar síntomas extraños: desmayos, adormecimiento, convulsiones. La noticia estalló en los noticieros y en redes sociales y pronto se convirtió en un escándalo nacional. De todas estas niñas que han venido presentando estos síntomas y las que además se han colocado la vacuna. Las autoridades mantienen la alerta amarilla hospitalaria. Las familias comenzaron a desconfiar. Las coberturas de la vacuna cayeron en picada. Lo cierto es que la ciencia actuó de inmediato. El Instituto Nacional de Salud investigó más de 500 casos y descartó cualquier relación con la vacuna. No hubo intoxicación ni reacción orgánica. La conclusión fue clara. Se trataba de un episodio de reacción psicógena masiva. Un fenómeno bien documentado donde el miedo y la sugestión provocan síntomas físicos en grupos enteros. En otras palabras, no era la vacuna, pero el daño ya estaba hecho. Colombia, sin proponérselo, se convirtió en uno de los primeros países en experimentar cómo una mentira podía arrasar con un programa de salud pública. Fue un anticipo de lo que vendría después, el movimiento antivacunas global que todavía hoy mina la confianza en la ciencia. Y ahora, 10 años o más después, todavía las tasas están por debajo del 50%, cuando estaban por encima del 90%. Esas cifras no son un detalle menor. Según GloboCan, el Observatorio Global de Cáncer, en 2022 el cáncer de cuello uterino afectó a unas 14 mujeres de cada 100.000 en el mundo, y la mitad de ellas murieron. Lo dramático es que hoy sabemos que hasta el 90% de esos casos podrían prevenirse con la vacuna contra el virus de papiloma humano. Y no solo los de cáncer de cuello uterino. También el 80% de los de ano, el 60% de los vaginales, el 40% de los de vulva y pene y cerca del 30% de los de boca y garganta. Pero la desinformación y los movimientos antivacunas siguen pesando. Lo que en 2014 pasó en un pueblo del Caribe colombiano fue, sin saberlo, uno de los primeros ensayos de esa ola global. Una mentira que desató miedo, y ese miedo sigue frenando programas de vacunación incluso en países desarrollados, donde vuelven a aparecer brotes de sarampión, rubeola, tosferina, paperas o tétanos. El trabajo que queda por delante para defender la ciencia y la vacunación es enorme. Durante años, la ciencia buscó en el lugar equivocado. Se creía que el herpes era el causante del cáncer de cuello uterino. Incluso Surhausen, el virólogo alemán que ya apareció en esta historia, cuando Nubia le envió sus primeras muestras y él no encontró ninguna relación, también empezó por esa ruta. Pero a finales de los 70 cambió de idea y apuntó al verdadero sospechoso, el virus del papiloma humano. En su laboratorio, en Alemania, logró aislar los tipos de virus de papiloma humano que hoy sabemos son los más peligrosos.
En paralelo, Nubia Muñoz llevaba tiempo sospechando que el cáncer de cuello uterino tenía que estar ligado a una infección sexual. Sus estudios en Cali, Brasil, España, África y Asia demostraron que no era una coincidencia local, era una verdad universal. Surhausen aportó la prueba molecular en el microscopio. Nubia, la prueba epidemiológica en el mundo real. Sin esas dos piezas, nunca habríamos llegado a la vacuna. En 2008, el Premio Nobel de Medicina se le entregó a Surhausen, junto a 2 investigadores franceses que identificaron el VIH. Nubia había sido nominada ese mismo año al Premio Nobel de Medicina, pero se quedó por fuera. Lo cuenta sin rencor. ¿Y qué pasó? Pues no me lo dieron, ¿no? Pero realmente para mí eso es anecdótico ya, porque lo más importante ya está hecho, ¿no? Que es la aplicación, el impacto en salud pública de lo que ya se hizo. Y es cierto, el Nobel es apenas una medalla. La vacuna es su verdadero legado, una herramienta que salva millones de vidas, que está en cada madre que no muere prematuramente, en cada hija que puede crecer con ella, en cada hermana que no se apaga antes de tiempo. En nuestro próximo episodio iremos a la vida de un niño en Medellín que soñó con ser payaso, que junto con sus 2 hermanos levantó un circo improvisado. De un científico que amaba la ópera y a Cantinflas. Un hombre que dedicó años a cruzar plantas y a esperar cosechas hasta dar vida a una variedad que salvó al café colombiano de la enfermedad más devastadora de su tiempo. Fiebres Lúcidas es un podcast de la Fundación Alejandro Ángel Escobar que fomenta y difunde la investigación, la ciencia y la solidaridad en Colombia desde 1955. Una producción de Acorde Media. Este episodio fue narrado por Adriana Correa con dirección ejecutiva de su parte y dirección editorial compartida con Maru Lombardo. Guión original y escritura narrativa, Maru Lombardo y Adriana Correa. Investigación periodística, Lisbeth Fock. Verificación de hechos, Rodrigo Rodríguez. Producción ejecutiva, Lucho Sarmiento, Maru Lombardo y Adriana Correa. Producción, Dayana Osorio. Diseño sonoro, Giancarlo Vega. Tema principal y música original, Sebastián Mejía. Música adicional de Epidemic Sound. Apoyo en documentación y selección de personajes, Esmeralda Triana. Diseño gráfico y portadas, Yara Tiriat. Gracias especiales a Nubia Muñoz y a Luz Estela Muñoz por sus testimonios para este episodio. Todas las fuentes que usamos para este episodio las encuentran en nuestra descripción del mismo. Pueden encontrar mucho más contenido y más información sobre Fiebres Lúcidas en www.faae.org.co.